todo tuyo. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a Voz en el Espacio por la invitación y la anfitrionía de Casa Cuévano. Y pues yo voy a hablar de tres ejes principales que tienen que ver con la ciudad vieja, con la planeación participativa y finalmente, ¿cuál era el tercero? Ya no me acuerdo. y al final, los instrumentos de planeación, ¿sí? Entonces, de la que sigue, por favor. En esta primera lámina, yo no quise poner, yo no quise hablar de centro histórico, porque como podemos ver, todas las ciudades del mundo son históricas en principio. ¿Sí? Todas tienen un origen, todas fueron fundadas por algo o creadas por algo espontáneamente. Entonces ya sean resultado de la creación ya sean resultado de la planeación o resultado de una actividad espontánea, como puede ser el aprovechamiento de un recurso natural, todas las ciudades del mundo son históricas. Que tengan en mayor o menor medida un contenido cultural importante o que hayan sido relevantes para la historia del país o relevantes para el desarrollo de la región, bueno, ya dependerá de eso si son más o menos importantes en cuestión de patrimonio cultural. Porque voy a decirles que no es necesario tener una ciudad como Guanajuato para ser patrimonio cultural. Alguna vez estábamos con el ayuntamiento de San Luis Río Colorado en Sonora, y los regidores decían, pues es que aquí no hay nada, esta ciudad es de los años 20. San Luis Río Colorado apareció en los años 20 como cantinas por la prohibición del alcohol en Estados Unidos y la gente de Estados Unidos cruzaba Sonora para poder disfrutar. Entonces ellos decían, ¿aquí qué tenemos? Y yo les digo, no, es que no es necesario casarnos con el estereotipo de una ciudad histórica como aquella ciudad como Guanajuato, San Miguel de Allende, Oaxaca, y no queramos ver aquí en San Luis Río Colorado grandes catedrales y grandes palacios virreinales, porque ni existía la ciudad, pero sin embargo tienen un origen que estuvo en esas zonas de diversión, en esas cantinas, y que hay arquitectura en la ciudad de San Luis Río Colorado que responde a un origen. Entonces, en ese momento ese es su patrimonio cultural y eso es lo que ellos tienen que seleccionar como que es importante. Entonces, en este caso yo hablo de la ciudad histórica o de la ciudad vieja, o como dijo Paco, o la ciudad central, como aquella parte de la ciudad que es protagonista, ¿sí? En los centros de las ciudades ustedes van a encontrar todas las actividades sociales, económicas, políticas, que pueden no encontrarse siempre en un subcentro urbano o fuera del centro de la ciudad. Entonces, esa ciudad central se convierte en un espacio para ver y ser visto, ¿sí? Por ahí algún presidente municipal, que no voy a decir el nombre, decía, es que ¿saben qué? Voy a cambiar el piso del atrio de Belén, del templo de Belén. Y una compañera mía ahí en el INA le decía, oiga, no, pero es que este es mi tema de tesis, de la maestría, y yo sé que arriba hay fracturas, hay filtraciones de agua, se está echando a perder la pintura mural. ¿Y saben qué le contestó? Sí, arquitecta, pero allá arriba nadie va a ver lo que yo hice. En cambio, aquí en el atrio, aunque no le haga falta, sí van a ver lo que yo hice. Y esa es la visión en muchos gobiernos, en muchas administraciones, ¿sí? En el caso de Irapuato también nos tocó a mí me tocó la fortuna de trabajar en el proyecto de rescate del centro histórico, y cuando cambia la administración del presidente municipal que había impulsado ese proyecto, y llega el nuevo presidente, no congeniaban ellos dos, entonces el nuevo presidente llegó a cortar el proyecto de tajo. Entonces hubo reuniones, gracias a que estaba el Consejo Consultivo Ciudadano, hicimos un frente común y logramos que el presidente municipal aceptara el proyecto de nuevo. ¿Por qué? Porque le hicimos ver que también él podía tener capital político apostándole al centro de la ciudad, porque es donde se ve y uno es visto, ¿sí? Y bueno, y es donde ocurren la mayoría de los contactos sociales, en los centros históricos, en los centros de ciudades. Los barrios son áreas de convivencia muy importante. No sé si han fijado, quizá aquí no tanto, no, sí, en Guanajuato también, pero hay muchas ciudades donde en los barrios la gente se reúne en las entradas de sus casas, saca las sillas a la banqueta y ahí es donde generan los contactos sociales. Eso ya no sucede tanto en fraccionamientos en la periferia o en nuevos desarrollos habitacionales, ya es diferente a la dinámica en las zonas de nuevo crecimiento. Y ahora, bueno, a lo mejor se rescata un poco por los centros comerciales, que la gente puede tener esos contactos, pero ya son espacios que se diseñaron específicamente para ello, mientras que en los centros de la ciudad son espacios naturales, son espacios inherentes al contacto social y a la escala humana. Entonces, la que sigue, por favor. Pues ya hablando del centro histórico, yo presento seguido esta lámina donde yo concibo el centro histórico como la parte más importante de la ciudad, pero que tiene un presente
Y ese presente podemos analizarlo y identificar cuáles son los problemas y hacer un diagnóstico sobre cómo es el centro de la ciudad en el momento presente. Pero hay herramientas de planeación que nos pueden indicar hacia el futuro. Bueno, el centro histórico tiene un pasado, como cualquier ciudad, pero hacia el futuro nosotros podemos prever o ver cuál es el escenario tendencial o el escenario probable, cuál es la tendencia. ¿Qué va a suceder si nosotros mantenemos la tendencia ahorita en el centro histórico? En el caso de Guanajuato, ¿qué va a suceder si no hay buenos instrumentos de planeación, si no hay buenos programas de desarrollo, si la gente no adquiere la conciencia tan fuerte como pudiera ser de un centro histórico? Aquí en Guanajuato existe, pero hay otras ciudades donde no existe. Y vuelvo al caso de Irapuato. Por ejemplo, en los últimos 15, 20 años en Irapuato se ha incrementado mucho la conciencia sobre que ellos sí tienen también un centro histórico. Y sí existe y sí lo tienen. Y hay muchas ciudades que pareciera que no, pero sí son muy importantes desde el punto de vista del patrimonio cultural. Por ejemplo, León, no sé si lo sepan, pero León es la cuarta ciudad con mayor cantidad de monumentos históricos identificados por el Instituto Nacional de Antropología. O sea, está Guanajuato, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y en cuarto lugar está León. Lo que pasa es que el Centro Histórico de León es tan grande y a pesar de que en el siglo XX se demolió mucho patrimonio, aún así sigue habiendo una gran concentración de patrimonio. Entonces pareciera que no, porque es una ciudad media, industrial, de negocios, pero tienen un centro histórico también y están trabajando fuertemente ellos por el rescate de ese centro histórico. Sí, me tocó participar hace 3 o 4 años en el plan de manejo de la Ciudad Histórica de León y ahorita la Ciudad Histórica de León es del tamaño del centro histórico de Querétaro, por ejemplo. Es muy grande el centro en la Ciudad Histórica de León y ellos lo llaman ciudad histórica, no centro histórico. Entonces nosotros podemos ver qué es lo que puede suceder en el tiempo y nuestra tarea desde nuestra parte como especialistas, pero apoyados también por la sociedad civil organizada, la sociedad civil en general, generar acciones y estrategias. ¿Sí? Entonces, a través de la visión prospectiva, nosotros podemos llegar a un escenario deseable, que quizá no lo logremos, pero sí es necesario revertir esa curva para tener una mejora en los centros históricos. Hay una carta internacional, que es la carta de la UNESCO, que es la Carta Internacional de Washington de 1987, por ahí en el artículo 7, 8 me parece, dice que nosotros como generación presente tenemos todo el derecho de imprimir nuestra huella en los centros de las ciudades para poder enriquecer ese patrimonio cultural que vamos a transmitir a futuras generaciones. La única diferencia es que nosotros tenemos que hacer esas intervenciones de manera que dialoguen y tengan una coherencia contra el lenguaje histórico, arquitectónico o cultural de esos centros de las ciudades. Entonces, por eso es que en lugares como Berlín, Londres, no sé, en Barcelona, Bilbao, sí, por ejemplo en Bilbao hicieron el Museo Guggenheim, el que está en Bilbao, y fue en los astilleros antiguos, y era una zona muy degradada en la periferia del centro histórico. Sin embargo, se hizo esa intervención con arquitectura contemporánea, que ahora podríamos llamarle como arquitectura por contraste, o integración de arquitectura por contraste, que puede estar también en los centros históricos y deja huella de nuestro paso por la ciudad. Entonces no es nada más proteger lo que es antiguo y lo demás no importa, ¿no? También qué es lo que nosotros estamos proponiendo. Es como la parábola esta de Cristo, que de los denarios que le entrega Jesús a 3 sirvientes, ¿no? Y uno los entierra para que no les pase nada, otros se lo roban y el otro lo invierte y hace crecer ese patrimonio. Nosotros debemos ser esa tercera persona, ¿sí? Entonces tenemos todo el derecho y todo el deber de conservar ese patrimonio, pero acrecentarlo para el futuro. Entonces, bueno, esta lámina me gusta mucho porque también eso va a impactar en la calidad de vida de la gente. Y eso está bien debatible aquí en Guanajuato, ¿sí? Ahorita ya hay festivales hasta del chorizo cada fin de semana, ¿sí? Pues no me dejarán mentir, ¿no? Tan chafas que ya ni siquiera viene la gente a los festivales. Sin embargo, los hacen, ¿para qué? Para que haya una afluencia turística. Pero creo que no es el mejor camino, ¿sí? En el momento, bueno, la que sigue, por favor. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, allá, eso es un montaje, me parece, no es precisamente la realidad en Venecia, pero ilustra muy bien cómo el abuso de las actividades turísticas puede llegar a dañar un centro histórico y la vida de los residentes que viven en el centro histórico. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí en Guanajuato. Abajo tenemos el Festival de Día de Muertos. Creo que viene el doble de gente de la que viene en un fin de semana de Cervantino. Sí. ¿Sí? ¿Y esto es tradición? Pues sí es tradición, pero esto del festival precisamente, pues eso viene que gracias a James Bond o Disney, no sé. Ándale. Los dos. Sí, pero esto ya no es lo que antes era esa tradición de Día de Muertos. Esto era en los panteones.
no en el centro de la ciudad. En San Miguel de Allende hay una tradición todavía muy importante que se conserva, que es ¿cómo se llama esta? No, pero es para Semana Santa, la procesión del silencio, ¿sí? Y eso tiene 70, 80 años, 90 años que se hace en San Miguel de Allende, y se sigue haciendo como se hacía en aquella época. Se están inventando tradiciones. Entonces yo creo que se están desvirtuando ciertas tradiciones en pos de una derrama económica que también es cuestionable. Porque ¿qué gente llega aquí a Guanajuato? ¿Qué consume? ¿Qué no consume? ¿Se quedan a dormir o no se quedan a dormir? ¿Vienen por el día o vienen 3 días? Entonces creo que ahí es donde podríamos mejorar mucho y hay muchas áreas de oportunidad de mejorar en ese sentido. Entonces se tiene todavía la idea que el desarrollo contra la conservación no checan. Sin embargo, son actividades complementarias. Entonces a través de la conservación nosotros podemos lograr desarrollo en las ciudades. Y es por ejemplo lo que durante el siglo XX no se entendió en León. En León empezó a haber dinero y gracias a que empezó a haber dinero por la industria se empezó a perder una gran cantidad de patrimonio porque se podía, porque había poder económico para poder sustituir viviendas, para poder sustituir edificios, cosa que aquí en Guanajuato no hubo, porque el dinero de la minería no se quedaba aquí en Guanajuato, era para 3, 4 gentes y ahorita ya ni siquiera está aquí, está en Canadá, una gran parte del dinero de los ingresos por minería, entonces ya la minería ya no es una actividad importante y durante el siglo XX ya no la fue. Y eso logró que se conservara la ciudad, porque yo no podía tener dinero para demoler mi edificio y construir uno nuevo. Entonces, en muchas ciudades, ese mismo proceso de equilibrio económico permite que los centros históricos se hayan conservado en unas y en otras no. Y bueno, también tenemos la vida de los residentes contra las nuevas vocaciones. Entonces, ¿cuáles eran las vocaciones anteriores de la ciudad de Guanajuato? Las vocaciones productivas, pues eran la minería, eran la universidad. Ahorita, pues ya no es la minería, ahorita es el turismo la primera. ¿Sí? Está el turismo, está el gobierno y está la universidad. Las 3 actividades económicas principales de Guanajuato. ¿Sí? Entonces esas nuevas vocaciones, ¿cómo van a afectar la vida de la gente? En toda la ciudad, pero en particular en el centro histórico, porque es donde está la mayor actividad, en este caso de la universidad y del gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado y no digo que sea malo. La gentrificación también es otro fenómeno que ha afectado fuertemente a los centros históricos. Ahorita ustedes se fijan aquí en Guanajuato, en muchos barrios se están empezando a transformar porque viene gente con dinero que no necesariamente tienen que ser extranjeros, pero empiezan a comprar propiedades y empiezan a remodelarlas y empiezan a ver otros usos. Y entonces la gente que vivía en el centro histórico tiene que salir expulsada por el crecimiento en los precios. Entonces ya antes pagabas 3,000 pesos de renta, ahorita pagas 13,000 pesos. Te conviene más mejor irte a la zona sur. Y entonces empieza a salir la gente del centro de la ciudad. Hubo un proyecto, no me acuerdo, cerca de Chapultepec, en la Ciudad de México, hace 3, 4 años, donde quisieron hacer un corredor turístico para Whitexicans o para turismo internacional, y la gente se opuso. Porque la gente iba a ser desplazada a Nezahualcóyotl o más lejos, la gente que vivió toda su vida ahí. Y esa gente que vivió toda su vida ahí o que tiene generaciones viviendo en un centro de una ciudad, también es gente que trae toda esa carga cultural. Entonces, cuando esa gente sale expulsada de los centros de las ciudades, empieza a perderse parte de ese patrimonio cultural. Entonces, creo que debe haber un equilibrio entre estas actividades y la forma de vida de la gente. Y eso solo se logra a través de instrumentos de planeación, a través de la generación de conciencia en la sociedad, ¿sí? Porque eso también es importante que la gente pueda manifestarse, pueda decir que está de acuerdo, que no está de acuerdo con ciertas actividades, y a través de eso vamos a lograr un equilibrio. Y también la parte ecológica tiene un punto importante que ver en esta situación. La que sigue, por favor. Entonces, para lograr los mejores resultados, creo que se debe incluir la voz de la gente, y es precisamente una de las razones por las que estamos aquí con este colectivo, porque es necesario trabajar con los residentes. Ellos tienen una carga de patrimonio inmaterial importante, ¿sí? Entonces es necesario que ellos también puedan opinar, que también puedan participar, que digan qué es lo que quieren. En algunas ciudades ya se ha hecho. Bueno, a nosotros en Irapuato, para hacer la remodelación de la Plaza Hidalgo, no sé si la conocen, donde está la catedral y las fuentes de aguas danzarinas, y que antes había un tianguis ahí, y que está el estacionamiento subterráneo. A mí me tocó hacer el gerenciamiento del proyecto. Entonces, para hacer el proyecto de la plaza, nosotros convocamos a una consulta pública, ¿sí? Convocamos colegios de arquitectos, o sociedad civil organizada en general, y a la sociedad civil abierta a todo el mundo. Hicimos 2 eventos donde nosotros preguntábamos cómo quería hacer que fuera la plaza. Entonces obtuvimos ciertos lineamientos de diseño con los que se contrató al despacho que hizo el proyecto ejecutivo. ¿Sí? Entonces no lo hicimos en una oficina que se le dijo, a ver, tú eres el encargado, tú vas a hacer el proyecto. No,
se le preguntó primero a la gente, como si fuera un cliente. Y entonces con lo que la gente quería, con sus aspiraciones, con sus necesidades, todo eso se tradujo en criterios de diseño para el despacho. ¡Ay, ya casi acabó! Entonces también, no, antes sí, todavía no. Entonces nosotros debemos establecer una imagen de futuro, y eso es lo que yo he hecho en varios foros, con ejercicios de prospección, para ver cómo, yo los que les digo es, imagínense que tienen una máquina del tiempo y se suben a ella, y vamos, ¿qué les gusta? ¿2040 es el horizonte ahorita de planeación? 2050. Póngale 2050 y se bajan, ¿qué van a ver? ¿O qué quieren ver? Y se tiene que redactar en presente, como si ya hubiera sucedido. Eso le da fuerza a la idea. Y, ¿qué dicen más? Entonces, a partir de esa imagen de futuro, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer mañana mismo para lograr ese cambio que queremos? Y que nuestros hijos puedan en 2050 ver lo que nosotros estamos proyectando. ¿Sí? Entonces, yo pongo un ejemplo muy importante. Yo digo, ay, cuando yo sea grande, bueno, eso lo decía hace como 20 años, cuando yo sea grande quiero ser presidente de la República. Entonces, ¿qué debo hacer saliendo de este lugar para ser presidente de la República en 20 años? A ver, ¿cómo es un presidente de la República? ¿Cómo llega a ser presidente? Pues antes fue secretario de gobierno, o ¿cómo se llama el vicepresidente aquí? Sí, secretario de gobierno. Secretario de Gobernación, gracias. Antes fue senador, antes fue gobernador, antes fue diputado, antes fue presidente municipal, antes fue regidor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues meterme a la política. Si yo no me inscribo mañana a un partido político, no voy a llegar a ser presidente, porque los candidatos ciudadanos nunca llegan, y yo quiero llegar. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacerme? También me tengo que hacer bien canijo para poder sobrevivir en ese mar de tiburones, ¿no? Entonces son varias cosas que hay que analizar, y en un centro histórico es lo mismo, y en cualquier área de la ciudad. Cualquier área donde nosotros queremos tener crecimiento, queremos generar cambios, hay que hacer estos ejercicios para poder ver qué es lo que hay que hacer. Y la que sigue, por favor. De ahí vamos a pasar a una serie de planes que nosotros llamamos planeación estratégica, que es una rama de la planeación donde nosotros podemos ver que hay que tener un proceso cíclico donde primero, bueno, tenemos que tener un diagnóstico y la visión que produce la gente de lo que quieren, de hacia dónde queremos movernos. Y a partir de ahí, lo que yo les decía, inscribirme al partido político, hacerme regidor, hacerme presidente, es eso, la definición de objetivos, líneas de acción, estrategias y acciones o proyectos, para generar finalmente una cartera de proyectos prioritarios. Ahora, de todos esos proyectos que hay en un centro histórico, ¿cuáles son los que con la menor cantidad de recursos podemos lograr el mayor impacto para el cambio? Esos se van a llamar proyectos prioritarios. Y después la ejecución, y finalmente debemos tener un sistema de evaluación. Algo que nos diga si vamos bien o vamos mal. Y eso es lo que muchas veces tropieza en muchos planes, ¿sí? Puede que tengan los sistemas de indicadores, los sistemas de evaluación, pero a veces no se aplican, porque no hay la gente correcta en las dependencias para poder aplicarlos, o el trabajo lo sobrepasa tanto que no alcanzan a hacer esas evaluaciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr yo en el centro histórico? Y en 5 años veo si voy bien, si voy mal, si hay que meter el acelerador, o hay que cambiar de velocidad o de estrategia para lograr el objetivo finalmente. Entonces creo que ese es parte del secreto que puede tener el proceso de planeación para lograr cambios en los centros de las ciudades. Bueno, hay algunos ejemplos importantes que hemos estudiado, que hemos analizado, con quien hemos tenido contacto en algún momento para generar ese tipo de cosas. Por ejemplo, es importante la presencia de Jaime Lerner, que fue presidente municipal de Curitiba y después fue gobernador de Paraná. Él estuvo en un puesto de toma de decisiones donde sí podía meter las manos y generar cosas físicamente, ¿sí? Y él decía que, bueno, muchas veces es empezar con poquito, hasta con un par de boyas para señalar una ciclopista, no necesitamos hacer una gran inversión para empezar a generar cambios. Sí, por otro lado, Felipe Leal fue varios años el director ahorita se llama Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, ¿sí? También ellos han trabajado bastante y él se enfoca mucho en la transparencia, en que todas las acciones que se tomen para el cambio en una ciudad o en un centro histórico, en una ciudad central, debe ser transparente. La gente debe poder ver cómo se toman las decisiones y cómo son los procesos. De hecho, él hasta nos recomendaban alguna vez, la oficina del centro histórico debe estar en el centro histórico y debe estar abierta a todo mundo. Como si fuera una tienda, debe tener un escaparate donde se puedan ver los proyectos, donde se puedan ver las acciones. Solamente así se pueden sociabilizar los proyectos y hacer que la gente los acepte y los adopte.
César Jiménez, otra persona muy importante que trabajó en el Plan Riva, que fue para el rescate del Centro Histórico de Valencia en España. También ahí el fuerte fue las intervenciones por parte del gobierno más enfocadas en los lugares donde más hacían falta. Entonces, en un centro histórico, cuando tenemos una parte bonita y una parte muy degradada, no es conveniente trabajar más la que ya está bien, sino hay que enfocarse en la que está mal, porque si no, tan solo a nivel de precios de la tierra, si nosotros le metemos más dinero donde ya está bien, pues la diferencia de precios va a ser mayor todavía. En cambio, si nosotros metemos proyectos productivos y proyectos arquitectónicos y urbanos en donde está mal, nosotros vamos a cerrar esa brecha de precios y a la parte que ya está bien va a empezar a jalar la que está degradada. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son como cosas así. Y bueno, todo eso lo empezamos a aplicar en el plan de manejo de la ciudad histórica de León. La que sigue ya es la última, creo. Ah, no, el decálogo. Bueno, si quieren ya después lo vemos rápido, pero me tocó redactar un decálogo para el plan del centro histórico. De los puntos más importantes es que se debe tomar al ciudadano como eje de todas las acciones. ¿Sí? Debe estar en primer lugar el residente del centro histórico para poder trabajar. Después se deben encontrar dinero, se debe sumar a la iniciativa privada. El dinero público nunca va a ser suficiente para rescatar todo. La que sigue. Y finalmente, y la última que me gusta es esta, que dice sic parvis magna. Sí, es una frase en latín que significa que la grandeza nace de pequeños comienzos. Entonces, el éxito de un centro histórico empieza con pequeñas acciones. Entonces, como ven, no es algo que no se pueda alcanzar, no es algo que vaya a ser dificilísimo. Claro, va a ser difícil, porque aparte una ciudad y más un centro histórico es una parte compleja, tiene un montón de sistemas que confluyen y es complejo y es difícil, pero no es imposible. Muchas gracias. La que sigue, por favor, nada más para que quede. Para saber más, bueno, conservación y desarrollo sustentable de centros históricos, esto lo hicieron con el PUEC. ¿Dónde está Paco? Ya se me fue. Bueno, creo que, no sé si ahí estuvo trabajando él también. Y gestión del patrimonio cultural, este es de la UNESCO, y ahí hay un manual como para la generación de planes de manejo, de la Sedesol, de la antigua Sedesol, ahora es Sedatu, ¿no? Muchas gracias. La que sigue.